quiero primero hacer una breve aclaración, introducción respecto de lo que es esta parte, porque de pronto para algunos tienen claro lo que significa esta parte de profetizar, de profecía, y algunos no. Y realmente, desde el Antiguo Testamento, el profetizar, Dios revelaba su palabra, decretaba su palabra, la establecía y se la mostraba a hombres que eran sus siervos, como Isaías, como Ezequiel, como Jeremías, como muchos que leemos en la Biblia. Y ellos, a su vez, la declaraban tal como Dios se la había dado, pero esa palabra que Dios daba y que ellos luego se la daban a un pueblo, era lo que ya estaba decretado, ya estaba establecido, ya Dios lo había dicho, eso ya no tiene reversa, Dios siempre lo decía, y se cumplía porque se cumplía. Para nosotros la iglesia hoy, para nosotros hoy como iglesia, ¿cuántos son iglesia? Primero, a ver, ¿cuántos se consideran iglesia de Dios? Bien, vamos a entrar en eso. Nosotros hoy quizás no se mueve mucho esto de profetas en la iglesia, ¿ya? Pero la palabra que predicamos o lo que decimos, ya Dios la dijo. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? A nosotros nos corresponde confesar la palabra, nos corresponde declarar la palabra, nos corresponde creer la palabra y luego decirla. Amén. Es lo que a nosotros nos corresponde. Así que quiero que hoy hablemos de algo importante, y es de la declaración de fe y de la responsabilidad que tenemos con lo que decimos. Amén. ¿Amén o no amén? ¿Para cuántos de ustedes creen que el decir algo, el hablar algo, el proclamar algo, tiene un grado de responsabilidad? ¿Ustedes creen que uno es responsable por lo que dice, así como uno es responsable por lo que se hace? ¿Cuántos creen que hay responsabilidad en lo que se dice? ¿Amén o no? Muy bien, yo quiero que leamos el Salmo 19, verso 14. Salmo 19, 14. Ayúdenme, ¿vale? ¿Amén o no amén? ¿Qué dice? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca. ¿Los dichos de quién? De la boca de cada uno de nosotros. Porque nosotros a veces nos encanta escuchar y nos molesta cuando otras personas de pronto no hablan bien o dicen cosas que no tienen que decir. Pero hoy es importante algo especial, y es que nos hagamos un autoexamen y de que entremos en un estado de conciencia y de responsabilidad por lo que nosotros decimos cada día. Amén. Es importante, y hoy quiero afirmar y reafirmar esto como uno de las primeras cosas y de los primeros puntos aquí, es que somos responsables de toda palabra que sale de nuestra boca. Amén. Somos responsables de toda palabra que sale de nuestra boca. Y el Salmo está diciendo que, en otras palabras, que lo que yo diga sea placentero, que lo que yo diga sea placentero, sea atrayente, sea deseable y que genere satisfacción para Dios
Y qué importante esto, de que lo que nosotros hablemos cada día de nuestra vida le genere a Dios agradabilidad, que seamos agradables por lo que decimos. Ahora bien, este texto nos sigue enseñando la importancia de que nuestras palabras sean consistentes y coherentes con la palabra y la voluntad divinas. Es decir, que lo que mi corazón murmure, lo que mi corazón diga, sea consistente con lo que yo pienso, con lo que yo soy en Dios, con lo que yo soy para Dios, con lo que Dios es para mí, con lo que he aprendido de la palabra. Que mis palabras tienen que tener una consistencia y una coherencia en cuanto de que yo hable, eso tenga que ver con el hecho de yo ser un cristiano, un hijo de Dios. Amén. Y ahora quiero volver y preguntarles algo que normalmente le preguntan a uno todo el tiempo. No lo voy a hacer como una simple rutina, pero sí le quiero pedir que al menos levante su mano y quiero preguntarles con mucha conciencia: ¿cuántos aquí son hijos de Dios? ¿Algunos quedaron sin notar? Bien. Ahora bien, ¿qué pasa con los hijos? Los hijos son el reflejo ¿de quién? De los padres, ¿sí o no? Entonces, si como hijos de Dios, nosotros somos el reflejo de nuestro Padre y Señor Dios. ¿Amén o no amén? Voy a hacer un paréntesis, quiero pedirle un favor. No sé, pero si ven a alguien como que se está quedando muy quieto y como dormido, el pastor hizo un ejercicio el otro día: pellizque al otro, no sea pellizcar usted mismo, dígale, ojo, ¿sí? Ayúdeme y ayúdese también. Entonces, somos el reflejo de Dios en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. La meditación, ser consciente de lo que estoy hablando, declarando y proclamando. Normalmente la tendencia natural humana es hablar o decir cosas sin antes pensar, ¿sí o no? Normalmente uno a veces dice cosas y dice: uy, yo no me fijé en lo que estaba diciendo, y yo dije eso, y a qué horas dije eso, y lo ofendí con lo que dije, yo ni me di cuenta de lo que estaba diciendo. Entonces, el llamado en esta mañana es, una vez más, y lo voy a repetir todo el tiempo, a ser responsables en lo que pensamos, en lo que decimos, y ser coherentes con la palabra y con nuestras palabras. Amén. Qué importante eso. Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos diferentes al mundo, somos diferentes a los que no conocen el evangelio, y debemos de demostrarlo con la forma de ser, de pensar y de hablar. Amén. Es así como tiene que ser. No importa que allá afuera tengamos cosas que nos pasen, situaciones, que escuchemos una y mil formas diferentes de la gente y hablar, usted y yo debemos de entender que somos diferentes al mundo, que estamos en el mundo, pero no ¿qué? No somos ¿de dónde? Del mundo. Y a su nombre. Bendito sea Dios. Y si hay algo inaceptable para Dios, algo que Dios no acepta, algo que para Dios no está bien, es que nosotros digamos cosas, que hablemos de una forma equivocada, contradictoria, y que lo hagamos con palabras descuidadas. Lo que es inaceptable para Dios es que digamos cosas que no sirven absolutamente para nada, que no dan absolutamente ningún fruto. ¿Sabe usted? Y aquí entro a la otra parte, de que cada palabra que nosotros digamos o confesemos para nosotros mismos, para otras personas, tienen que tener un resultado. Cada cosa que digamos tiene que tener un resultado, pero si la palabra no es buena,
no tendrá buen fruto. Si la palabra que sale de nuestra boca es palabra dirigida, coherente, conforme a la Escritura, esa palabra dará buen fruto y tendrá buen resultado. Amén. Y a su nombre. Así que, primero, seamos responsables de lo que decimos. Recordemos que las palabras tienen que dar un fruto, no podemos hablar por hablar. Proverbios 18, 20, 21. Proverbios 18, 20, 21. Dice, del fruto de la boca, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Verso 21. La muerte y la vida están ¿en qué? En el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mire qué tremendo, pero al mismo tiempo qué confrontante y qué dura es al mismo tiempo esa palabra. Porque del fruto de la boca, dice del fruto de la boca del hombre, de usted y de mí, dice que se llenará. ¿Somos o nos sentimos satisfechos del tipo de lenguaje y de palabra que usamos todos los días? ¿Nos sentimos satisfechos de que Dios se agrada, como leímos al comienzo en el Salmo 19, 14? Nos sentimos satisfechos de decir, Señor, yo sé que tú te agradas, que tú te sientes feliz con la forma que yo digo, que yo hablo, con lo que expreso todos los días en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con el extraño. Pues eso tiene que dar un fruto, y tiene que ser un fruto apacible, un fruto agradable, algo bueno. Amén. Usted se ha dado cuenta cuando usted va a coger alguien alguna vez un fruto de un árbol y se encuentra que está malo, y por fuera se ve bueno y por dentro lo encuentra malo. ¿Se desilusiona o no se desilusiona? Y coge el primero y dice, ¿y será que todos van a ser así? ¿O será porque es el primero o es la primera cosecha? Nosotros tuvimos un primer tiempo en nuestra vida, el tiempo sin Dios. Hoy es el tiempo con el Señor. Amén. Antes teníamos un tiempo de hablar, de decir cosas que no sabían ni lo que decíamos. Hoy, ¿cómo es? Hoy es el tiempo de Dios en que debemos de saber lo que decimos y lo que hablamos. Del fruto de su boca. La muerte, dice, y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mire lo tremendo que es esto, de que tanto la vida como la muerte están, dice, en el poder de la lengua. Es que las palabras y nuestra lengua tienen, ¿qué? Un poder como usted no se lo imagina. En verdad que sí. Somos bendecidos porque todos aquí podemos hablar. ¿Hay algún mudo aquí? Todos hablamos, ¿sí o no? Y hablamos bastante. El otro día escuché a alguien en algún comentario que decía, ¿cómo sufrirán los mudos? Y después yo reflexionaba, sí, porque no pueden expresar muchas cosas. Pero reflexionaba también de cuánto mal se han librado. Sí. De cuántos problemas se han librado de meterse con sus palabras. ¿Ve? Entonces tenemos una gran responsabilidad con lo que hablamos o con lo que decimos cada día. Y el ejemplo máximo a obtener resultados de nuestras palabras está nada menos y nada más que en Dios, en nuestro Señor, en nuestro Creador. ¿Amén? ¿Amén o no amén? ¿Y quién es el que vive? ¿Están bien o están mal? ¿Están con sueños? ¿Se desanimaron? ¿Se durmieron? ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Dígame algo. Bien, eso sí.
Cuando Dios empezó a crear el mundo, usted sabe que el universo y todo lo que existe fue creado ¿por qué? Por la palabra. Y cuando Dios empezó a organizar y a crear el mundo, lo que había que crear, hay algo especial en eso, que dice que Dios todo lo que decía que se faltaba, y dijo Dios y se hacía, se creaba, se hacía. Pero algo especial es que dice que Dios decía, las cosas se sucedían y luego más adelante dice, y vio Dios que era ¿qué? Que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Es decir, que Dios es la máxima expresión y el ejemplo de que las palabras deben de dar un fruto ¿qué? Bueno. No dice que Dios creó y dijo, esto como que me quedó maluco, voy a deshacer. Usted dirá, claro, no es que era Dios. Pero claro, si queremos Él es y es nuestro Dios y es nuestro Señor, lógico, tenemos que tenerlo a Él como nuestro máximo ejemplo de que lo que Él decía, lo que Él proclamaba, lo que Él declaraba, daba fruto bueno, perfecto. Amén. Y ese es el ejemplo a seguir. Para eso venimos cada vez que escuchamos un mensaje. Para que cuando alguien nos diga, para uno entender lo que la Biblia dice. Así que usted lo haya leído muchas veces y yo lo haya visto muchas veces. Para recordar lo que tenemos que hacer y lo que está escrito ahí en la palabra. Para que nosotros no nos desviemos, para que lo recordemos, para que lo hagamos. Amén. Es para eso. Entonces, ese es el máximo ejemplo. Lo que deberíamos de hacer o tener en cuenta. Que cuando nosotros hablemos, le pongamos cuidado, ¿qué resultado estamos obteniendo? Es cierto que la Biblia dice que todos alguna vez ofendemos sin darnos cuenta, ¿ya? Es cierto que la Escritura dice que en nuestro hablar podemos ofender, podemos decir algo y que a veces lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Usted alguna vez ha ofendido a alguien y no se ha dado cuenta? ¿O se ha sentido ofendido o ofendida y usted cree que lo hicieron intencionalmente y la otra persona no se dio cuenta de lo que decía? Muchas veces pasa. Eso nos ha pasado a todos, yo creo. Entonces, pero eso hace parte de nuestro estado y de nuestra naturaleza, ¿me entienden? Pero estando en Dios, estando en Cristo, en donde la Biblia dice que tenemos la mente ¿de quién? A ver, ¿tenemos la mente de quién? De Cristo. Y como nuestra mente y la mente de Cristo, los pensamientos de Dios tienen que ser en nuestra vida coherentes con lo que decimos. Entonces por eso nuestras palabras y nuestras declaraciones tienen que ya salir con prudencia y con cuidado. Amén. Estamos en el tiempo de profetizar, de declarar. Dios ya dejó una palabra establecida, pero es nuestra responsabilidad mirar cómo la decimos. Amén. Es nuestra responsabilidad cómo la decimos. Y no es que nos sacamos tiempos proféticos, declara, profetiza, insta. Pero tengamos claro de qué manera lo hacemos, revisemos cómo lo estamos haciendo nosotros, pidamos perdón a Dios si estamos con esa situación y hagamos lo correcto al hablar. Amén. Porque hablar es una cosa y hacer otra, pero por eso le digo, hagamos lo correcto al hablar. Y a su nombre. Muy bien. Proverbios 10, 19, 21. Proverbios 10, 19, 21. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios ¿es qué? Es prudente. Mire, el tema de hablar, el tema de la lengua, el tema de las palabras es uno de los temas más complicados que hay en la Biblia. De verdad que sí. Y si no, ahorita lo mencionamos, si no alcanzamos a leer, pero y si no, lea Santiago desde el capítulo 1 hasta por allá terminado el capítulo 3. A ver qué dice. Y se encontrará de lo complicado que es el problema de la lengua, del hablar. Ahí se va a dar cuenta, en las muchas palabras no falta el pecado, en las muchas.
Claro, nosotros hablamos mucho, pero el punto es que cuando hablamos más de la cuenta, sin control, sin prudencia, eso se puede convertir ¿en qué? En pecado. Porque termina uno diciendo cosas que no tiene que decir, hablando más de la cuenta de lo que no tiene que hablar. Es lo que pasa. Y por eso dice allí, refrena sus labios, mas el que refrena sus labios es ¿qué? Es prudente, llamados a la prudencia en cuanto a ¿qué? A lo que decimos. Uno tiene a veces que en algunas ocasiones hacerse hasta el sordo y el mudo para no caer en cosas como esas. En alguna ocasión eso nos pasó en Cali y uno a veces comete, o sea, hacen cosas sin intención, sin ninguna intención. Y una de las cosas imprudencias que se cometen a veces es conduciendo. Y yo iba con alguien que iba en su carro por Cali, por ahí por la Avenida de las Américas. En algún momento algo pasó, no nos dimos cuenta, cometió alguna imprudencia, llegó al semáforo, se estacionó una señora, bajó el vidrio totalmente enojada y la señora empezó a decir todo, a gritar, y siempre con el ánimo de que la otra persona responda. El que iba al lado mío, que iba conduciendo, que es un hermano, y eso no se me olvide, por eso lo comento, en un momento a otro volteó a mirarla y le dijo que era sordo y era mudo, que los dos éramos sordos y mudos. La señora le dio peor rabia y dijo: lo que me faltaba dar con dos sordomudos. ¿Pero qué pasó? Eso nos libró de decir a la señora cualquier palabra o llevarle la idea a las cosas raras que ella estaba diciendo por causa de la idea de lo que pasó. Entonces sí, como decía, uno puede cometer algo, pero aprendí algo de ese hermano, y es que había aprendido a escuchar de Dios el momento en el que tiene que ser prudente, cuándo hablar y cuándo no decir algo. Amén. Y es algo que debemos de nosotros aprender. Amén. Mire, nuestra vida será mejor cuando aprendamos eso. No sé por qué se lo digo. De verdad que sí. Así que nuestras palabras ponen a prueba nuestra fe. Ojo con lo que le digo. Nuestras palabras, sus palabras, mis palabras ponen a prueba nuestra fe en el Señor. Amén. Cada vez que decimos algo, cada vez que proclamemos algo, cada vez que declaremos algo, si lo hacemos con conciencia, lo que estamos diciendo, y si lo hacemos con no conciencia, tenemos que saber que lo uno puede ser de bendición y proveerá y generará algún fruto, y lo otro simplemente será contradictorio a los principios y a lo establecido en la Biblia. Por eso yo les decía al comienzo, hay cosas que para Dios son inaceptables. ¿Amén o no amén? ¿Y quién vive, hermanos? Bueno, Cristo. ¿Y usted está vivo también o no? Bueno, está bien. Y ahí vengo al texto, Santiago capítulo 3, verso 1. Santiago capítulo 3. Hermanos míos, léanlo, vamos a leerlo solamente. Perdón, hermanos míos, no os hagáis, ¿qué? Muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Seguimos. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es ¿qué? Ojo, nosotros queremos la perfección para llegar ¿a dónde? Al cielo, ¿sí o no? Pero estamos aquí en la tierra vivos, y dice que parte de la perfección, o cómo nosotros podemos ser perfectos, es tener en cuenta cómo hablamos. ¿Ve? Este es varón perfecto. Si alguno ofende en palabra, dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así que todo su cuerpo.
Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Alguna vez usted ha visto problemas creados solo por palabras mal dichas? Pleitos, gente que ha muerto. Por eso decíamos ahora que el poder, la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Gente que por una palabra o por una mala interpretación o porque se dijo algo que no era, incluso le han quitado la vida. Pero sabe que hay otra muerte también, y es la parte cuando afecta a la otra persona emocionalmente, aún mentalmente. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Seguimos. ¿Y la lengua es qué? Es que la lengua, a ver, dígalo. Es un fuego, estamos leyendo la Biblia, ¿no? Yo sé que ustedes tienen la pantalla, pero todos deberíamos de leer la Biblia. Dice, y la lengua es un fuego. Usted dirá, pero mi lengua yo no la he sentido así como que me quema, como caliente, como con fuego, como con brasas. Pero la Biblia no se equivoca. Y la lengua es un fuego, ¿un mundo de qué? De maldad. Usted dirá, ¿eso es lo que yo tengo en la boca? ¿Algo que genera tanta cosa? La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina ¿qué? Todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por... ¿Es cierto que no nos gusta esa palabra? Pero cuando uno hace el análisis, el estudio y somete todos estos pasajes a interpretación, a estudio, análisis, uno encuentra que Santiago compara la lengua y lo que se dice con ella con el mismo fuego del infierno, que es algo que tiene que incluso puede generar, si no se refrena, puede generar incluso la muerte y causar mucho gran daño. Sigamos con el otro. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede ¿qué? Domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de ¿qué? Duro, ¿sí o no? ¿Usted sabía lo tremendo que tenemos, ese miembro que nos dio? Por eso yo hace rato cuando hablaba del mudo, yo decía, ¿de cuántos problemas se libró el ser mudo? ¿Sí o no? Bueno, hablar, qué privilegio poder hablar. Pero tenemos una gran batalla de saber lo que hablamos. Mire lo tremendo que es esto. Siga el otro, a ver. ¿Con ella qué? Bendecimos al Dios y Padre. ¿Y con ella qué hacemos también? Maldecimos a los hombres que están hechos. O aquí no venimos a decir, Señor, te alabo, te bendigo, eres bueno, santo, justo. ¿Y cuántas veces usted sale y en la casa entra en la palabrería, entra en las cosas, entra en lo mal que se le dicen a los muchachos? Ahorita vamos a ver algunas cosas rápidamente. Y entonces Santiago ilustra eso. Y me encontré una ilustración, una anécdota de alguien que quería probar la fe, porque ya les he dicho hoy de que nuestra fe es probada por nuestras palabras. Y alguien entró a un laboratorio que era el laboratorio de la vida. Y dijo, aquí en el laboratorio de la vida debe de haber algún ácido, algo que pruebe la fe. Y habían 3 frascos, el uno era ácido sulfúrico. Digo, este es duro, ¿no? El otro era ácido clorhídrico. Y teniendo eso, dijo, yo creo que hasta si los uno y los mezclo de pronto, la fe va a ser bien probada. Le quedaba uno y dijo, no, voy a bajar el otro. Y lo bajó y tenía la etiqueta y decía, lengua. Pero no hablaba de la lengua química,
sino de la lengua en términos teológicos. Teo, Dios, logia, hablar, de la lengua que tiene poder al hablar y que tiene la capacidad de probar cómo es nuestra fe al proclamar o al decir algo. Amén. Y a su nombre. ¿Y quién vive? Proverbios 6:2 dice: hijo mío, si salieres fiador de tu amigo, si has empeñado tu palabra, te has enlazado ¿qué? Con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Otras versiones dicen: tú te pones la trampa, quedas atrapado en tus propias palabras. Otra dice: si estás enredado con las palabras de tu boca, has sido atrapado. Si te has enredado, eres cautivo. Todas apuntan a esta situación. Y esto entonces nos muestra cómo se puede llegar a estar al no tener control por nuestras palabras. ¿Qué es lo que nos decimos y les decimos a otros? Incluido y empezando por Dios mismo. Romanos 12:14, a ver si está allí. ¿Qué dice? Bendecid a los que os persiguen, y la parte B dice ¿qué? Bendecid y ¿qué? Y no maldigáis. ¿Alguno ha maldecido alguna vez? ¿Nadie? Bueno, bendecid y no maldecid. Bendecir y no maldecir. Es decir, hablar, decir buenas cosas. Y nosotros decimos muchas cosas de Dios, ¿sí sabían? Decimos cosas que no tenemos que decir de Dios. ¿Usted ha escuchado algo como: Dios le da pan al que no tiene dientes? ¿Sí? ¿Y lo ha dicho alguna vez? No le dé miedo, ¿lo ha dicho alguna vez? ¿Cómo le parece que yo sí lo dije antes? Y al decir usted Dios le da pan al que no tiene dientes, ¿qué está queriendo decirle a Dios? Reflexionemos en lo que decimos. ¿Ah? ¿Que Dios es un Dios que no sabe lo que hace? ¿Que es injusto? Tengamos en cuenta qué decimos, empezando por Dios mismo. ¿Que a Dios le falta sabiduría? ¿Dios no me ama? ¿Dios no me escucha? ¿Dios se olvidó de mí? ¿Me siento abandonado de Dios? ¿Dios es injusto? Como que le queremos decir a Dios que Dios es mentiroso, que todo lo que ha prometido no lo cumple. Que si yo estoy diciendo soy cristiano, soy creyente, y yo les dije al comienzo cuántos son hijos de Dios y somos el reflejo de Dios, y somos el ejemplo del Padre, y su palabra es verdad y la dejó, y nosotros simplemente continuamos diciendo estoy abandonado de Dios, Dios no me ama, esto, significa que yo estoy diciendo: Señor, eso significa que usted no está haciendo la obra en la tarea que es. Entonces tengamos cuidado con lo que estamos diciendo y diciéndole al Señor. La palabra dice que Dios no es hombre, ¿para qué? Para que mienta, ni hijo de hombre. Lo que Él dijo, Él lo hará. Entonces, a ver, tenemos que ser coherentes, como le he dicho desde el comienzo, en lo que pensamos, porque todo pensamiento, toda idea que venga a su cabeza y a mi cabeza, todo pensamiento se convierte ¿en qué? En palabras. Usted le viene un pensamiento de algo y de ese pensamiento usted dice algo. El punto no es que los pensamientos vengan, ellos van a venir siempre, pero la otra parte, que es el control de lo que yo voy a decir y cómo lo voy a decir, sí es importante. ¿Amén o no amén? Entonces, Dios cumple con lo que dice porque es Dios. Y todos los días, Dios dice: estaré con ustedes hasta el fin. Dios dice: yo soy tu pastor y nada te faltará.
es su palabra, es su promesa. Yo creo que aquí todos sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que sigue haciendo, amén. ¿O cuántos se sienten desamparados y abandonados de Dios? Con dificultades sí, con crisis sí incluso, con desánimos también. Es normal, es natural, pero nosotros debemos de entender que lo que Dios dijo, que lo que su palabra, porque mire esto, estamos hablando de la palabra, de lo que Dios salió, de lo que salió de la boca de Dios. Y las palabras de Dios ya hemos visto que son perfectas y que dan el fruto correcto, amén. Entonces no estemos diciéndole a Dios, por favor, cosas que no son. Por todo esto, por todas estas cosas, hay que orar al Señor. Lo que usted le dice a Dios, lo que le dice a otros: soy un fracaso, soy un fraude, esto solo me pasa a mí, no soy capaz de nada. Como si Dios no le dijera: todo lo puedo en Cristo, ¿que qué? Ahí está su palabra. Entonces lo que yo estoy diciendo es equivocado, ¿sí o no? Entonces lo que estoy diciendo no es así. Y ahí es donde debemos de reflexionar. Estoy segura que esto me va a volver a pasar. Temores, cuando Dios dice que el perfecto amor, ¿qué? Que el perfecto amor, ¿qué? Echa fuera todo temor, y a su nombre. El perfecto amor echa fuera todo temor. Soy pobre, me levanté con el pie izquierdo. ¿Lo ha dicho alguna vez? Uy, hoy me levanté con el... ¿Y qué tiene que ver el pie izquierdo con el pie derecho? Ambos se los dio Dios. Usted puede levantar con el derecho, con el izquierdo. El punto no es ese, el punto es cómo se siente usted de bendición y de bendecido por Dios. Amén. ¿Cómo está su fe para creer que hoy se levantó y que sin importar si puso el primer pie, fue el derecho o el izquierdo, su bendición está en el Señor? Amén. Es más, la bendición de que usted ponga el pie izquierdo en el piso es muy grande, porque se da cuenta de que usted está sano, de que está completo, de que no está paralítico, amén. Entonces eso no es símbolo de mal, y no tiene por qué convertirse en superstición. Hay que reflexionar y cambiar una cantidad de cosas raras que tenemos y que simplemente afecten y que ponen a prueba y contradicen los principios de Dios, amén. Muy bien. Me siento triste. Me siento enfermo, estoy aburrido, estoy aburrida. Otros dicen, le he escuchado que dicen: ay, hoy amanecí como con la depre. La depre, imagínense. ¿Cuál depre? ¿Acaso el gozo del Señor no es nuestra fortaleza? ¿Amén o no amén? Es la verdad. ¿Acaso no somos cristianos? Mire, yo me pongo a pensar y de verdad es que eso a mí, porque en serio, uno debe, hermano, de demostrar que somos diferentes, amén, en todo lo que decimos y hablamos. No, cambie la confesión, proclame algo diferente. Todo esto que le estoy leyendo y que usted ya sabe, cámbielo. Si se lo va a decir a alguien y estamos en tiempos que proféticos o de confesiones de fe, confiéselo, pero crea de que lo que usted está diciendo es verdad. Pero si alguien lo escucha usted lleno de lamentos, de todas estas cosas, y usted le va a decir: que Dios te bendiga, te prospere, te ayude, ¿usted cree que le van a creer? No. Somos los primeros responsables nosotros en esto, amén. Así que es lo que debemos de hacer. No es que soy bruto, soy bruta, soy ignorante, es que nada se me queda, es que me siento mal. No, nosotros tenemos un Dios que es inteligente, amén, que todo lo sabe, y que vuelvo y retomo el texto que dice que tenemos la mente de Jesucristo, amén, y a su nombre. Hoy cuando usted se vaya de acá, en verdad, el propósito no es uno pararse aquí por llenar un espacio, a eso no venimos nunca, y si no, mejor no, sino que nos vayamos con un mensaje, con una idea en el corazón y en nuestra cabeza, y con un propósito incluso de oración, de empezar a orar y a clamar al Señor, decirle: Señor, y de reflexionar y decir: Señor, en verdad necesito cambiar esto y esto en mi forma de hablar, en mi forma de pensar, ayúdame, amén.
Ah, que no sé de qué orar, hermano, no hay motivos. Aquí hay un poco de motivos de oración en lo que hemos hablado hoy. De clamar a Dios. Lo que le decimos a otros. ¿Usted cuántas veces le he dicho, o le digo antes, o todavía hay cristianos que dicen, idiota? Mire, esta mañana nomás, mira, esta mañana, no de otro día, esta mañana, escuché a alguien esta mañana. Escuché, aquí estoy en el altar delante de Dios, esta mañana escuché que alguien dijo, por allá, me voy a darle el desayuno a esos diablos. No, en serio, me voy a darle el desayuno. Y yo reflexioné, pero ¿me voy a darle el desayuno a los diablos? Y luego yo reflexioné, ¿y cuáles eran los diablos? El hijo y el marido. Y si esa es la forma como nosotros vemos y confesamos las palabras sobre alguien, hombre, ¿usted cree que es diferente eso a que usted diga, voy a darle el desayuno a mi esposo, a mi hijo, porque Dios me los dio, porque estamos bien, porque Dios me proveyó? Amén. Pero mire, es que es tremendo esto. Mire, yo escuché el otro día en Cali, justo llegando a la iglesia donde estaba antes, una muchacha venía con el niño, con su hijo, con un niño como de 4 o 5 años, lloraba y lloraba y lloraba, tremendo algo le pasaba, y ella lo sacudió y de un momento le dijo, pero usted sí parece bien satánico, le dijo. Nunca se me olvidó eso, porque es un niño que tal vez tenía problemas, pero entendí por qué el niño reaccionaba así. Es por las confesiones de su mamá sobre ese niño y sobre el ambiente que quizás se movía allí. Lo que usted diga y le diga a alguien tiene que dar un fruto, y si el fruto de eso es la reacción y la actitud de esa persona, es porque quizás estamos hablando mal, ¿sí o no? Reflexionemos en eso para poder decir que un día voy a profetizar algo bueno sobre alguien y tener un fruto y gozarme en eso. Amén. Y a su nombre. Ya no más idiotas, ya no más que ese diablo, que insensible, que bruto, que eres igual a tu papá o a tu mamá, que nunca vas a llegar a nada, que ese ya se muere así, que ese ya no cambia, que ya no tiene remedio, que ese sí, mejor dicho, otro, pues cuidado, es que ese es muy salado. ¿Ah? Otros, no, lo que pasa es que me fue, ¿y cómo le fue? No, me fue como a perro en misa. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Si es que a nosotros nos va bien porque estamos en el Señor. Quizá usted diga, no, eso que está diciendo es unas cosas que yo ya no digo. Bendito sea Dios, amén. Pero si hay algo de todo esto, pidamos perdón a Dios y cambiémoslo, amén. Renunciemos a eso. Listo. A otro le escuché que decía, esta está más acabada que la honradez. Otro lo escuché, eso lo escuchaba yo por mi casa de años, que decía, el día que el pobre saca la cobija, ¿ese día qué? Uy, se lo saben, ¿sí ven? Porque lo han dicho muchas veces. Primero porque si hoy en día seguimos con esto, ya no somos pobres, amén. Somos ricos en Jesús. Y si ese día llovió porque algo pasó, no significa que fue porque le fue mala, sino porque Dios tiene el control de las cosas y así han de ser, amén. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva de pensar y luego de hablar, amén. Es así. Entonces, no es cuestión de si estoy de buenas o estoy de malas, para nada. ¿Ven? Y le quiero dejar 5 cosas, los que están anotando ahí, se lo voy a decir, y que tienen algo, y quizás después se hable de eso. Es cuando usted vaya a hablar, tenga en cuenta esto, yo sé que le va a ayudar, ¿vale? Y es, primero, ¿a quién hablamos? ¿A quién hablamos? Cuando vaya a hablar, ¿a quién es que le voy a hablar? Segundo, ¿de quién hablamos? Porque usted a veces se pone y nosotros podemos hablar de otras personas y ahí nos metemos en líos. ¿De quién hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿En qué momento hablamos? ¿Dónde hablamos? Reflexiones sobre esto, para no... Todo esto tiene una explicación. Reflexiones sobre eso.
¿A quién le habla? ¿De quién habla? ¿Cómo habla? ¿En qué momento hablamos? ¿Y dónde hablamos? Santiago 1:19 dice: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo ¿para qué? Para hablar. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios para con nosotros mismos y para con los demás cuando hagamos una declaración. Nuestro ejemplo absoluto es el Señor Dios, y no olvidemos que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla nuestra boca. Amén. Así que a profetizar todos, pero ¿qué voy a decir? ¿Qué hay en mi corazón si la abundancia de mi corazón es que qué? Habla mi boca. ¿Amén o no amén? Así que espero que algo usted se vaya hoy en su corazón, en su cabeza, con lo que se ha dicho aquí. Amén. Así que reflexionemos. Esto es porque nos tenemos que hacer cada día mejores cristianos, mejores hijos de Dios, mejores siervos. Amén. Y no olvide el texto primero del Salmo 19:14, que sean ¿qué? Gratos los dichos de mi boca delante de ti, oh Jehová. Gratos los dichos de mi boca. Así que piensen eso cada día, cada mañana. Y Señor, Padre, ¿cómo me estás oyendo y viendo? Para reflexionar.